fisioterapia como disciplina científica. Para poder entender este concepto tenemos que hablar primero de lo que es la disciplina, que básicamente es el conjunto de conocimientos ordenados que van a llevar a un campo a saber. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? Que es el área de estudio de conocimientos que están de manera organizada. ¿Para qué? Para saber de un tema en específico, ya sea cualquiera. En este caso nos vamos a enfocar en uno que es el que queramos saber. Por lo tanto, la fisioterapia como disciplina científica nos manejaba ciertos criterios. En este caso, el libro nos manejaba 4: el criterio objetual, el criterio de campo problemático, el criterio metodológico y el criterio como sistema de lenguaje. Por lo tanto, en el primero, que es el objetual, nos mencionaba que aquí intervenía lo que era la persona. Posterior a ello nos manejaba lo que era el campo problemático, que aquí más que nada estaba enfocado a lo que es el movimiento humano. Posterior a ello nos manejaba el campo metodológico, que aquí interviene todo lo relacionado con la fisioterapia. Y por último tenemos al sistema del lenguaje, que se conformaba básicamente del diagnóstico que nosotros como fisioterapeutas vamos a otorgarle a lo que es el paciente. Por lo tanto, estos criterios nos ayudaban a entender algo fácil, que decía que era el conjunto de conocimientos organizados que se fundamentaban en estudiar el movimiento humano. Por lo tanto, no se base únicamente en lo que son experiencias y decir voy a aplicar ejercicio porque lo quiero aplicar. No, tiene que haber un fundamento científico que diga, ok, si le aplico esto a mi paciente puede que le funcione o puede que le funcione otra técnica. Por lo tanto, se utilizan métodos científicos que nos sustentan y nos basan, que nos ayudan más que nada a evaluar, a diagnosticar, prevenir y alterar lo que son alteraciones o patologías de nuestros propios pacientes. Y así pues proporcionarle que se integre mejor a sus actividades cotidianas, es decir, vamos a volver a recuperar la función del propio paciente. Muy bien, uno de los hechos históricos que llamaron mucho mi atención era el mundo árabe o islámico, que estos tuvieron gran relevancia en lo que es el cultivo de la medicina, en lo que era la Edad Media. Nos manejaba que aquí ya entraba lo que era la parte de agentes físicos, ellos lo denominaban de esta manera, y nos hablaban de los baños de Hammam, como se puede observar en la imagen, que tuvieron gran relevancia en lo que era la cultura árabe islámico, ya que ellos lo veían con gran relevancia y con gran importancia, ya que de hecho en la zona donde ellos se encontraban, nos mencionaba el libro, nos decía esa historia, que se encontraban hechos de mosaicos muy lindos y que eran muy importantes para esa población pues acudir a esos lugares, ya que le tomaba mucha importancia lo que era la parte de lo que era la higiene. Por lo tanto, una forma de llamarlo así que ha evolucionado y lo podemos encontrar actualmente son los baños de vapor, que igual podemos verlo de esa manera, que se utiliza ahorita como una forma de mantener limpio el cuerpo en la parte de lo que era la higiene y también en la parte de lo que era relajarse, pero ellos lo manejaban ya como una parte ya de un agente físico. Creo que esta población árabe islámica hicieron mucho énfasis en lo que era el agente físico, por lo tanto igual nos hablaba de lo que era el ejercicio. Aquí ellos ya empezaron un poquito a hablar más de esos dos temas, por lo que nos mencionaba que ellos podían hacer el ejercicio, solamente que había un punto que recalcaba mucho, que nos decía que el ejercicio ellos solamente lo hacían cuando el alimento ya haya sido digerido por el estómago, es decir, en la tercera comida. Tenemos otro punto que nos hablaba aquí en esta parte de lo que son los árabes o los islámicos, que era lo que es el masaje, que estos ya no habían como tantas técnicas y cosas así, solo nos mencionaba que se recomendaban lo que o ellos hacían lo que era la fricción. También nos mencionaba que el ejercicio físico era importante, eran los pilares para poder mantener una buena salud. O sea, ellos se enfocaron tanto en los agentes físicos, en los ejercicios y en lo que son los masajes, pero habían ciertas cosas o ciertos puntos que se debían de tener pues en cuenta antes de realizar todos estos, como ya lo mencioné. En el caso del ejercicio, solamente pues cuando el alimento ya haya sido digerido por lo que es el estómago. En el caso de masaje, pues se recomendaba solamente hacer lo que era la técnica de fricción, y en el caso del movimiento, que en este caso era el ejercicio físico, nos mencionaba que eran los pilares para poder, en conjunto de estos tres, poder mantener un mantenimiento de salud bueno. Muy bien, ahora vamos con la parte de lo que es la teoría, y hubo una que llamó mucho mi atención, que es la de inhibición refleja, o también conocida actualmente igual como lo que es el método Bobat. Aquí intervinieron dos autores muy importantes, lo que es Berta y Karel Bobat.
¿Qué buscaban ellas básicamente? Pues buscaban disminuir los reflejos anormales y facilitar lo que era la parte de los movimientos normales mediante lo que era posiciones, movimientos, manipulaciones. En este caso pues se lleva mucho o se lleva a cabo actualmente mucho esta teoría en lo que son los bebés. Ella se enfocaba mucho en la parte de neurorehabilitación y ganar lo que era la parte de control postural y también la parte de independencia. Bien, vamos con la otra teoría, que era la de facilitación neuromuscular propioceptiva, o también conocida como la de FNP, que esta básicamente consiste en una serie de movimientos específicos y en la parte de lo que era la estimulación sensorial, que aquí intervino un autor muy importante que es Hermann Kabat. ¿Qué buscaba Hermann Kabat? Básicamente él buscaba lo que era parte de la estimulación del sistema nervioso, ya que sabemos que estos están conformados por medio de lo que son nervios y músculos. ¿En qué nos ayudaría esta técnica de FNP? Pues básicamente nos ayudaría para que podamos ayudar a nuestro paciente a volver a reintegrarlos a sus actividades cotidianas, ya que en este tipo de técnica nosotros fisioterapeutas hacemos los movimientos al paciente para que aprendan pues a volver como que a entender ciertos movimientos que el paciente no puede lograr hacer. Por ejemplo, si mi paciente por alguna complejidad no puede hacer esto de llevar lo que es la cuchara, lo que es la boca, en este tipo de técnicas se hacen movimientos de manera diagonal y de manera pues rectos. Por lo tanto, si hago esto, estoy haciendo un movimiento en diagonal. Obviamente se le implementa al paciente a manera de ejercicios para que posterior a ello, llevando pues un tiempo de recuperación, el paciente pueda hacerlo de manera independiente. Entonces, a manera de conclusión, queda decir que hace práctica de la profesión actual. Como ya había mencionado anteriormente, hubo una parte que hablé de lo que era la cultura árabe y la islámica, que en esa época le tomaba mucha importancia. Imagínense, desde esa época se tomaba mucho lo que era la importancia del movimiento, del ejercicio y los masajes, solo que con otras diferencias a lo como se ve actualmente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que desde esas épocas se buscaban esos tres, se manejaban de otra manera. Por ejemplo, los baños de Hammam, para ellos era conocido como un agente físico. Actualmente podemos comparar lo que los agentes físicos ya evolucionaron. Ya son otros como crioterapia, termoterapia, ultrasonido, infrarrojo, etcétera. Cuando en esa época ellos no siquiera sabían en sí que estos eran agentes físicos. Todos ellos fueron evolucionando, por eso mencioné que esos eran la base. A base de esos que ellos denominaban agentes físicos, ejercicios que a lo mejor en sí en esa época esos ejercicios no eran tan efectivos como los que se implementan actualmente con otros pacientes, pero se tenían esos conocimientos que se buscaban que como en la antigüedad y en la actualidad, que se buscaba pues la mejora del paciente, solo que ellos tenían otras técnicas diferentes en la manera de aplicárselo al paciente o cómo hacerlo con ellos a cómo se ve ahorita. Por lo tanto, actualmente puedo decir que nosotros fisioterapeutas podemos realizar ciertas intervenciones o implementar una parte de lo que es el diagnóstico en el paciente basados en fundamentos científicos que digan, no, pues esto sí le serviría al paciente, esto no le sirve al paciente, esto le estoy aplicando a mi paciente porque tengo una base sólida. Entonces, todo eso con anterioridad en la antigüedad tuvo grande relevancia porque de ahí partió para lo que somos actualmente, para lo que se sabe actualmente. Hubo mucha investigación para que pudiéramos en este caso aplicar algo que tenga efectividad en el paciente, y pues en este caso pues sería todo de mi parte.